8. Y el texto nos está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y es el ángel quien le dice a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Amén, ha resucitado. Ha resucitado. Y como decía el apóstol Pablo, la resurrección es necesaria, es fundamental para nuestra fe, porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Al final seguimos a un líder que nos da enseñanzas para esta vida, pero ese líder muere, no resucita, por lo tanto tampoco nosotros resucitamos. Sus enseñanzas solo sirven para esta vida, como muchos otros líderes. Pero esa enseñanza no tiene trascendencia a otra vida, que es la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice: sí, la piedra fundamental de nuestra fe es que Jesús resucitó. Porque es lo que nos garantiza que tenemos otra vida. Nuestro líder no solo nos da enseñanza para esta vida, nos lleva a la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entonces de nuestra fe con otras fe? Por ejemplo, otra fe que tienen otras religiones monoteístas. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes hacéis incidencia en que solo Jesús es el camino? Y nosotros tenemos una respuesta. Porque es el único que resucitó. Es el único entonces que venció a la muerte y sabe cómo llevarme a mí también a la victoria de la muerte. Es el único que sabe el camino de vuelta al cielo y por lo tanto es el único que puede llevarme a mí al cielo. Como dice también la palabra de Dios, ¿quién fue el que ascendió sino el que le descendió? Es decir, el que vino del cielo y vivió como hombre y murió como hombre, resucitó y ascendió. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos en compartir este mensaje con la gente de que Jesús es el único camino para llegar a Dios? Porque es el único que resucitó. Con todos mis respetos a todas las fees, las religiones y los líderes, ninguno de ellos resucitaron. Y eso es lo que me da a mí garantía de que estoy en la fe correcta, de que estoy en el camino correcto. Jesús resucitó y es a Jesús a quien yo sigo. Y como Él mismo dijo: por cuanto yo vivo, vosotros viviréis. Así que la resurrección, sí, ciertamente es la piedra angular de nuestra fe. Sin resurrección, vana es nuestra fe. Y la resurrección ocurrió. Como dice Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice: Jesús, vivo, se apareció a los discípulos, dice, con pruebas indubitables, con pruebas que no se podían dudar. Y es verdad que tenemos pruebas de que Jesús resucitó. La historia de que robaron el cuerpo no se sustenta. Está ahí mismo, en los evangelios. Cuando lees el evangelio un poquito antes del capítulo 28 de Mateo, ves cómo los religiosos que pidieron la muerte por crucifixión de Jesús son los mismos los que le piden a Pilato que asegure bien la tumba con un sello y con una guardia. Ellos sabían muy bien lo que significaba el sello del Imperio Romano y la guardia del Imperio Romano velando por algo, en este caso por el muerto. Sabían muy bien, eso era inexpugnable. Así que tenemos pruebas de que Jesús resucitó. Sí, el robo del cuerpo no se sostiene, pero ¿y la ilusión? Y el éxtasis colectivo. Y si Jesús al final fue una visión que ellos tuvieron por el momento emocional, la carga emocional tan potente que vivieron, no se sustenta tampoco. Jesús no fue una aparición, Jesús no fue una histeria colectiva. Él mismo se le presenta a los discípulos, también lo recoge el Evangelio de Lucas. Y como ellos creían ver fantasmas, y esto puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros.
De repente tienes que sufrir la pérdida de un familiar querido. Algo no esperado, que siempre es doloroso, sino algo inesperado, traumático. Y de repente te agarra la histeria, te agarra la sinrazón por el arrancarte al familiar querido, por no habértelo esperado, y llegas incluso a gritar que está vivo dentro de la caja, como yo tuve que vivir en un momento determinado con un hermano precioso, creyente, que ante el momento tan difícil que estaba viviendo gritaba que su familiar estaba vivo dentro de la caja. Pero que en este caso ellos también dijeron, pero esto tiene que ser algo de nosotros. Y Jesús les dice, pero ¿qué estáis pensando? Tocarme mis carnes, meted vuestras manos en mis heridas y os vais a comprobar que no soy ningún fantasma, estoy vivo. O sea, la teoría de la ilusión, de la histeria colectiva no se sustenta. Es más, les dijo, dadme algo de comer, porque los fantasmas no comen. Y allí terminó comiendo con ellos. Pruebas indubitables de que ciertamente Jesús resucitó. Bueno, pero quizás no habéis explorado que lo mismo es que Jesús no murió en la cruz. Tenéis que tener en cuenta de que había crucificados que duraban días y él en 3 horas ya estaba muerto. No se sustenta la teoría de que él no murió y lo metieron vivo en la tumba, y mucho menos se sustenta que un hombre después de los latigazos que recibió moviera tal piedra, porque desde fuera no se podía por cuanto estaba la guardia, ¿recuerdan? Y no se sustenta, ¿por qué? Porque allí delante de él había todo un centurión romano, experto en matar. Un centurión romano sabía muy bien lo que era la muerte. Y cuando lo ve expirar y morir, aquel centurión dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, y lo da por muerto. Y viene la lanzada, y viene el agua y la sangre brotando del corazón. Y llega el especialista en quebrar las piernas para acelerar la muerte y dice, no hace falta. ¿Cuántas piernas quebraría aquel romano en las crucifixiones? ¿Pueden recordarme el número de crucifixiones que había en el Imperio Romano entonces? No las puedes recordar ni tú, ni yo, ni nadie, porque eran a miles. Aquel hombre era un especialista en quebrar piernas a aquellos que todavía estaban vivos. Aquel hombre llega y dice, no hace falta quebrarle las piernas. ¿Por qué? Porque ese hombre está muerto. Una prueba indubitable. No se sustenta la teoría del hombre que queda vivo y que luego es capaz de mover la piedra y salir de la tumba. Pruebas indubitables. La resurrección fue real. Quizás tendríamos que explorar la mentira de los discípulos. Bien, yo puedo mentir para no morir. Pasó en España, con la persecución de la Inquisición hacia los protestantes y con la persecución de la Inquisición hacia los judíos. Le decían a los judíos, o te conviertes o mueres. ¿Y qué decían muchos judíos? Me convierto. Mentían para no morir, pero por Dios, ¿vas a mentir para morir? Y es que la teoría de que los discípulos mintieron acerca de que Jesús estaba vivo no se sostiene, porque al momento de decir Jesús está vivo, eran atrapados por el Imperio Romano y llevados a la muerte. Nadie miente para morir. Uno miente para preservar la vida. Y ellos, lo que ocurrió es que el mensaje que compartían no era mentira. Jesús está vivo y Jesús es el Señor. Y decía César, el Señor soy yo. Y ellos decían, el Señor es Jesús. ¿A la muerte? A la muerte. Si está muerto y no ha resucitado, ¿por qué voy a morir delante del César? Para nada. Si acaso, hermanos, amigos, vamos a morir por algo que merezca la pena. El mensaje de que Jesús no resucitó y fue una invención de los discípulos para propagar una idea, no
se sostiene. Ellos compartieron la realidad de un Cristo muerto y resucitado. Y si no, acudamos a la persona, a la figura del apóstol Pablo. Alguien que persiguió y consintió en la muerte de los cristianos y se transforma en el mayor predicador del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el momento en que se produce esa transformación? En el que Pablo se encuentra con un Cristo vivo. La teoría de que todo fue una invención de los apóstoles para propagar una idea no se sostiene. La resurrección tiene pruebas indubitables, de las cuales no se puede dudar. Bueno, estudiémoslos de una forma bibliográfica. Analicemos los textos. Pero si fueran los textos irreales, ¿por qué no hablar en los 4 evangelios, los cuales ninguno recogen? ¿Por qué no inventar, ya que estoy inventando, una buena historia de resurrección? Historia que no veo. Resulta que la historia más plausible es que llegan las mujeres, se encuentran la piedra quitada de eso, un ángel, y el ángel le dice que allí no está. Y ya no hay más énfasis. Por Dios, si quieres escribir una novela que sea un bestseller, métele un poco más de enjundia a la historia. Di que estábamos allí y que cuando fuimos a verlo estaban los romanos, pero llegaron ángeles y los romanos se levantaban en el aire y se les cubría una luz y se los llevaban, y nosotros con una fuerza que nos las notábamos unos a otros porque salían rayos. Solo con poner las manos sobre la piedra se elevó y se deshizo en estrellas que iluminaron todo Jerusalén, y aún el Poncio Pilato decía, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Me están entendiendo? Si voy a escribir un libro que tengo que vender, voy a meterle una historia que venda. Ellos no estaban interesados en escribir una mentira. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir una verdad. Miren, llegamos allí, incluso me costó trabajo creer, vi la tumba como dice Pedro, Juan no quiso ni entrar, era más joven, tenía miedo, decía yo no entro a una tumba, como aquellos que le dan miedo los cementerios. Pero Pedro, que era un hombre mayor que Juan, dice yo entro, claro, Pedro era Pedro. Y llega y entra y dice aquí no está el Señor, y se fueron y ya creyeron, porque se lo contaron las mujeres y evidentemente ellos decían estáis locas. Ningún escritor escribe un relato así. Y mucho menos a un escritor de esa época se le ocurriría poner como primeras personas que tienen que anunciar que Jesús ha resucitado a mujeres. Porque en aquella época el testimonio de una mujer no tenía valor, y mucho menos ante una corte, ante una situación legal. ¿A quién se le ocurre narrarnos esta historia, si queremos vender la historia, diciendo que los primeros testigos fueron mujeres? Y mujeres como algunas de las que estaban allí. Por poner un ejemplo, María Magdalena, que por el mundo judío era considerada una mujer, no era prostituta. La Biblia no dice eso. Dice que tenía demonios. Vamos a ser bíblicos. Si yo quisiera escribir un relato, hubiera puesto a hombres allí. Lo mismo hubiera puesto allí a José de Arimatea, miembro del concilio, o Nicodemo, hombre principal, dice la Biblia, para que le dijeran, varones, hermanos israelitas, sepa pues ciertamente este pueblo, y escribo la historia para vender. Que yo, ya conocéis mi trayectoria, vengo de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, junto a vuestros padres, levanté los sepulcros y ahora os digo que el sepulcro estaba vacío. Yo mando a un tipo de eso. ¿Por qué están las mujeres? Porque fue real. La teoría de que los escritores inventaron lo que escribieron no se sustenta. La resurrección fue real, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Jesús se les apareció con pruebas indubitables. Entonces, vamos adelante. Si Jesús resucitó y tenemos pruebas de ello, entonces Jesús es fiel.
como dijo el ángel. El ángel dijo, aquel que fue crucificado y murió, ahora ha resucitado como Él dijo. Hermanos, ¿y para qué nos sirve a nosotros esto? Si Jesús predijo que resucitaría y resucitó, entonces Él es fiel. Hermanos, aquella predicción no tenía nada de fácil hacerla. Podía ser fácil anunciar la muerte. Evidentemente, si sigo enfrentándome al sector más radical, religioso de mi pueblo, voy a crear alborotos y tarde o temprano voy a ser denunciado como por sedición, y lo más probable es que por sedición, por armar alborotos en el pueblo, Roma me condene a ser crucificado. Así que profetizar ser crucificado, pues no era tan difícil, iba a depender mucho de ti. Pero ¿y profetizar resucitar? ¿Tú puedes profetizar tu muerte? Sí. Tú dices, mañana a las 3 de la tarde yo muero y coges y te suicidas. ¿Pero puedes profetizar tu resurrección? No. Así que Él resucitó como Él dijo. Y si Él lo dijo, entonces lo que Él dice se cumple. Es fiel. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él es fiel. Pero si fue fiel en resucitar, también es fiel en todas las otras cosas que Él dijo. Y ahí es donde tú y yo nos llenamos de gozo y de esperanza, porque hay palabras que Jesús también va a cumplir en mi vida. Amén. Y aplausos. A Jesús, por supuesto. Por si alguien no quería aplaudir porque creía que el aplauso era para otro. Es para Jesús. Él es fiel para cumplir palabras en tu vida. Y eso te tiene que llenar de gozo y de esperanza. Y tiene que hacerte un ejercicio de memoria e ir a buscar en tu Biblia o en tus cuadernos donde anotaste lo que Dios te habló y decirle, Jesús, tú eres fiel y esta palabra tú la cumplirás. Amén. Él tiene palabras para cumplir en tu vida. ¿Qué te dijo? Él lo va a cumplir, siempre y cuando le toque a Él. Otra cosa es lo que te toca a ti, porque Primera de Corintios, y toma nota de esto, mi hermano, dice que todas las promesas en Cristo son sí y amén. Y ahí decimos todos amén, pero Él dice por medio de nosotros. Ahí algunos decimos, bueno, entonces si la palabra no se cumple por mí, pero yo te anuncié que por el poder del Espíritu Santo, de la misma manera que el Espíritu Santo resucitó a Cristo, a ti te vivifica. O sea, Él está para ayudarte a que se cumplan las promesas que Dios te dio. Él es fiel. Y se cumplen sus promesas. Y si tú dices, sí, pero entiendo que quien no soy fiel soy yo, el Espíritu Santo es tu ayudador. Y de la misma forma que le dio vida a Jesús y lo resucitó, te vivifica a ti, para que tú hagas tu parte en ese cumplimiento de las promesas de Dios. Así que el saber que la resurrección tiene pruebas indubitables me lleva a saber que Él es fiel y que hay palabras que va a cumplir en mi vida. Amén. ¡Wow! ¿Qué se consiguió en la resurrección? Se consiguió vencer a nuestro enemigo. La resurrección era necesaria. Yo digo que la resurrección es el amén de Dios al sí de Jesucristo a la cruz. Es mi forma de expresarlo. Jesús dijo sí a la cruz y Dios dijo amén con la resurrección. ¿Qué se venció? ¿Por qué era necesaria la muerte y la resurrección? Y llevamos en la parte final de esta predicación. Hay un texto en Hebreos que es precioso y es Hebreos capítulo 2. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hay muchos textos que tú puedes encontrar
en la Biblia y que te anuncian de la resurrección. Pero yo quiero ver solamente este texto en el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Así que, por cuanto los seres humanos somos de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, por cuanto Él murió, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Con la resurrección, Jesucristo venció al pecado, a la muerte y al diablo. Jesucristo es Señor de la vida y Jesucristo es Señor de la muerte. Amén. No hay nadie antes de Él y nadie después de Él. No hay nadie mayor que Él. Era necesario que Él muriera, como predijo, y era necesario que Él resucitara, como predijo, para traer victoria sobre nuestro enemigo. Nuestro enemigo el pecado, nuestro enemigo Satanás, el adversario, y nuestro enemigo la muerte. Así que la resurrección es victoria. El apóstol Pablo lo sabía muy bien y por eso decía, en su nombre somos más que vencedores. Y esa expresión he leído mucho de ella, he escuchado a maestros, a predicadores. Yo no sé realmente lo que quiso decir Pablo, porque se es vencedor. No, pero dice más que vencedor. Y algunos dicen, porque lo que Pablo decía es que no solo somos vencedores, es que después de vencer conquistamos, implantamos. Es decir, no solo has vencido, es que después tienes la vida eterna. No solo has vencido aquí, es que puedes disfrutar de la plenitud de vida después de la victoria sobre el pecado, sobre las obras de Satanás que han venido sobre tu vida. Por eso orábamos el viernes, que por cierto, el viernes se rompían las tinieblas en el momento de ministración. Solo Dios sabe lo que oré por ese viernes. ¿Verdad? Con mi mujer oramos por ese viernes. Oramos, Señor, danos palabra el viernes. Y ayúdame a ministrar el viernes. Y el viernes se rompieron tinieblas aquí. El momento que tuvimos de altar fue un momento de liberación. ¿En base a qué? En base a la muerte y a la resurrección de Jesús. Jesús probó con carne y con sangre todo lo que tú padeces, en todo aquello en lo que tú eres tentado, pero Él no pecó, Él superó las adversidades y Él venció. Venció al pecado, a la muerte y al diablo. Y tú puedes decir que se rompa todo poder sobre mi vida porque yo tengo una vida plena que vivir. Era necesario que Jesús muriera y que Jesús resucitara. Aleluya. Y nos encarrilamos hacia quizás algo que todavía puede ser más práctico para ti y para mí. ¿Para qué me sirve a mí la predicación? Para recibir la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve a mí la resurrección? ¿Cómo la puedo aplicar hoy yo en la práctica? Y yo quiero también decirte varias cosas aparte de las que ya te dije y la he compartido ahora de forma somera en esta predicación, de que el Espíritu Santo te vivifique y te saca de esos pozos de desesperación, cambia tus tumbas por jardines. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve a mí? Hermano, porque Dios te ha dado un mensaje para compartir que es un mensaje real, está vivo y es eficaz. La gente habla mucho y quiere siempre que su opinión quede por encima de las demás. La gente quiere que se les reconozca como los entendidos en ciertos temas. Hijo, hija de Dios, tú tienes un tema en la que verdaderamente eres entendido y ese tema tiene poder para traer ayuda a la gente y es el Evangelio. ¿Y para qué te sirve a ti la resurrección? Para posicionarte en un hecho que es real y tienes
entonces un mensaje para compartir. Cristo está vivo y salva a la gente y cambia el dolor de la gente. Los discípulos, en base a que la resurrección fue real, se lanzaron a un mundo a compartirle un mensaje que sirve. ¿Para qué sirve mi vida? Para compartir un mensaje que sirve. Es que yo nunca he servido para nada. Ahora tienes un mensaje para compartir que va a servir, no solo a ti, sino a todos los que te rodean, para salvarlos, para que reciban una nueva vida, para sacarlos de sus prisiones, para envolverlos de esperanza. Es un mensaje que nadie tiene, excepto los que han creído en el poder de Jesucristo, muerto y resucitado. ¿Para qué me sirve a mí, pastor, la resurrección? Para saber que tienes un mensaje que sirve. Así que no te avergüences del mensaje del Evangelio. Miren, hermanos, hace poco tiempo decidí buscar en la web un lugar para ver si podíamos tener un pequeño retiro. Y puse en los buscadores de internet casas de retiros. Es lo más normal, ¿no? Todas, por lo menos en la búsqueda que yo hice, todas las respuestas que recibí fueron de casas de retiros para hacer yoga, para hacer meditación trascendental, para encontrarte con Buda, con Siddhartha, con Zaratustra. Y no les da vergüenza anunciar diciendo: tengo una respuesta para tu depresión, para tu angustia, para tu insomnio. Y yo te digo, ¿y ellos basado en qué? Pero yo te digo que tú, basado en un hecho real del que hemos hablado con pruebas indubitables, la resurrección a ti te sirve para compartir un mensaje que de verdad le sirva a la gente, es eficaz. Amén. ¿Para qué más te puede servir la resurrección? Para que vivas una vida todavía más trascendente, aparte de esa predicación del Evangelio. Dios te ha puesto en su comunidad para que cumplas una función y esa función verdaderamente sirva para los que te rodean. Y cuando tú quieres servir al Señor, dar fruto en la vida, tener una vida trascendente, relevante, que sirva para algo, no hay nada ni nadie que te lo pueda impedir. Aquellas mujeres siguieron a Jesús y se atrevieron a seguirlo aún después de la muerte. No nos podemos olvidar que Jesús les anuncia a sus discípulos: me vais a abandonar. Cuando llegue el momento, ninguno de vosotros vaya a estar a mi lado, excepto Juan. Al estar a su lado, ¿qué recibe Juan? Un trabajo de parte de Jesús, directamente. Le dice: Juan, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Diciéndole: Juan, te doy un trabajo para hacer. Cuida de la que fue mi madre. Y madre, no rechaces al que ahora te doy por hijo para que te cuide. ¿Dónde estaban el resto de discípulos? Lo abandonaron, pero había mujeres valientes que decidieron seguir a Jesús como lo habían hecho hasta el último momento y compran especias para embalsamarlo. Y no dudan en el primer momento que pueden, cuando ya está entrando el nuevo día, allá sobre las 6 de la tarde, entienden que tienen que ir corriendo a los establecimientos que abren, compran todo lo que tienen que comprar para que cuando despunte el día, el domingo por la mañana, solo salir el sol, allí van para ungir a Jesús, para servirle. Le sirvieron y continuaron sirviéndole después de muerto. El asunto es que por la pasión y el amor de servirle llegan allí a hacer lo que habían entendido que tenían que hacer y se encuentran con... piensan: ¿quién nos va a remover la piedra? Hay un obstáculo para que le sirvamos. ¿Para qué te va a servir a ti la resurrección? Aparte de ese mensaje que es eficaz para la gente. Porque si tú has decidido
obedecer a Jesucristo, en el llamamiento que ha puesto sobre tu vida, para llevar una vida que a Él le agrada conforme a su voluntad, una vida trascendente, relevante. No hay nada ni nadie que te pueda parar. Las piedras, las oposiciones, los impedimentos que haya en el camino, Él los va a remover. Y cuando las mujeres llegaron diciendo, yo vengo aquí a servir a Cristo, la piedra estaba removida. Hermanos, ¿para qué sirve la resurrección para ti? Para que puedas entrar a la voluntad de Dios y servirle, y nada ni nadie te lo van a poder impedir. No hay piedra que el poder del Espíritu Santo no pueda remover. Ya tenemos dos cosas prácticas para las que sirve la resurrección. Y aparte de la que os compartí, quiero entrar a la última. Y quiero ir a orar. Resulta que el apóstol Pedro, totalmente enamorado de Jesús, creyendo a Jesús, pero envuelto en debilidades como cualquiera de nosotros, llegó un momento en donde se derrumbó. Y era necesario que se derrumbara. Tenía que morir definitivamente aquel Pedro Simón. El Pedro débil, quebradizo, llevadero de un lado para otro por cualquier circunstancia que le apremiara, que le presionara. Aquel Pedro tenía que morir. Y ciertamente, con aquel momento tan intenso que vivió, donde le negó, aquel Pedro se derrumbó, aquel hombre natural se derrumbó. ¿Y para qué sirvió la resurrección? Para que luego aquel Cristo vivo saliera a su encuentro y levantara a un nuevo Pedro, el Pedro espiritual que sí serviría a los propósitos de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer natural, ningún hombre, ninguna mujer carnal pueden servir a los propósitos de Dios, por más talentos naturales que tengas, por más impulso que le metas. No podrás servir a los propósitos de Dios. Creerás incluso que lo haces como el apóstol Pedro. Que sepas que voy a seguirte incluso a la muerte. Pedro, Pedro, Pedro. Esta misma noche. O sea, no importa el talento que tengas. No importa el esfuerzo con el que te comprometas. El hombre carnal, el hombre natural no puede servir a los propósitos de Dios. Es necesario poner a ese ser en las manos del Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo de gloria, para que se levante un nuevo hombre, una nueva mujer espiritual que sí van a servir a los propósitos de Dios. Para que se levante un nuevo envase, un nuevo vaso que seguirá siendo de barro, pero en el que quepa la presencia y la llenura y la unción y el poder del Espíritu Santo para servir a Cristo. Y eso es lo que ocurrió con Pedro. ¿Para qué sirvió la resurrección? Para que muriera el Pedro carnal y se levantara el Pedro natural, el Pedro espiritual. ¿Para qué te sirve a ti la resurrección? Para que se levante el hombre, la mujer espiritual, que Dios ha diseñado y que cumple con los propósitos de Dios. Y Jesús buscó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Qué pregunta? Jesús mismo entonces lo está incitando al orgullo. ¿Me amas más que esto? No. Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿de verdad todavía crees que me amas más que esto y que vas a dar por mi vida por mí? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que ya mis fuerzas están puestas en ti. Yo ya no soy fuerte. Yo ya no soy capaz de decir te amo ni voy a ir a ningún lado por ti. Porque ese era el hombre carnal, el hombre natural. Y me he dado cuenta que ese hombre no va a ningún lado. Tú sabes que te amo. Si no, qué preguntita, ¿no? Pedro, ¿me amas más que esto? Para que Pedro dijera: por supuesto, lo estaba incitando al orgullo. No. Jesús lo que le estaba diciendo: Pedro, ¿todavía confías en tus fuerzas?
¿Me amas en tus fuerzas? ¿Vas a servirme en tus fuerzas? ¿Vas a seguir cortando orejas? ¿Vas a seguir presumiendo delante de tus consiervos de que tú vas por mí a la muerte? Pedro, ¿me amas más que esto? Y dice, Señor, 3 veces, Señor, tú lo sabes todo. Yo si alguien confío en ti. Hermanos, ¿para qué sirve la resurrección? Porque si de verdad quieres vivir una vida que agrada al Señor, si de verdad quieres vivir una vida trascendente sirviendo al Señor, entonces tienes ya que rendirte a tus propias fuerzas, a tu propio entendimiento, a tus propios sueños, a creerte que eres mejor que los demás y realmente decirle, Jesús, si algo puedo hacer es por ti, tú lo sabes todo. ¿Sí? Resurrección. La piedra angular de nuestra fe. Con pruebas indubitables que muestran la fidelidad de Dios y por lo tanto podemos creer que todavía quedan palabras para cumplirse en nuestras vidas. Resurrección por la que vino la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Resurrección por la que yo soy vivificado, levantado como un nuevo ser espiritual que sirva a los propósitos de Dios, con un mensaje que es vivo y eficaz para los que me rodean. Resurrección que es poder de Dios para quitar de mi camino los impedimentos y yo pueda servirle dando fruto. Ciertamente, Él está vivo. Amén. La resurrección sirve. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Dale gracias porque